¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de la soberanía y el concepto de bien común. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el maestro Carlos Preciado, quien es profesor investigador de la Universidad Panamericana en la Facultad de Derecho y que es profesor de las materias Derecho, Sociedad y Estado y Teoría Política en dicha facultad. Maestro, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, doctor Tenorio. Bueno, antes que nada, pues agradecer este honor que me hace usted al invitarme y, bueno, pues muy agradecido también con su auditorio. Yo diría que este tema nos da para hablar largo y tendido, así que le propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. El concepto de soberanía es un concepto complejo, es un concepto que visto desde una óptica de elemento del Estado, pues podría parecer muy sencillo de explicar, pero en realidad abordarlo desde todas las ópticas sociológica, política, jurídica, lo hace un concepto muy complejo. Inclusive en muchas ocasiones se ha utilizado de manera ideológica este concepto de soberanía. Entonces me parece que sería un buen punto de arranque. ¿Qué significa o qué es exactamente la soberanía? Bueno, lo acaba de decir usted muy bien, ¿no? Hay como una multiplicidad de significados, es un concepto equívoco, polisémico aparentemente, ¿no? Y lo podemos entender como un elemento del Estado y encorsetarlo simplemente dentro de la dinámica estatal sin ponernos nosotros a interiorizar o a hacer una investigación profunda respecto del significado de este concepto y la razón de ser de su acuñación en el siglo XVI, ¿no? Claro, perdón. No. Y por lo tanto, este concepto, cuando es acuñado, tiene una razón de ser bastante específica, ¿no? Tenemos que entenderlo desde una óptica coyuntural en las guerras religiosas. Y tenemos que analizarlo desde mi óptica, desde una perspectiva eminentemente cratológica. Si nosotros analizamos simplemente desde una concepción antropológica, sociológica, y no le damos una dimensión cratológica como una organización racional de poder, es posible que nuestra cosmovisión del concepto de soberanía sea un tanto escueta o equivocada. Porque entonces entendemos que este concepto de soberanía no es que haya existido siempre, porque a veces nos confundimos y cuando oímos a los políticos hablar de la soberanía o pensamos en el Estado y decimos el poder soberano del Estado, como que inclusive podemos llegar a entender que toda la existencia de la humanidad, el concepto de soberanía ha estado presente, pero por lo que nos dice no es así. No, tiene usted toda la razón, no es un concepto que haya sido perenne, digamos, a lo largo de todas las organizaciones, bueno, que se presente en todos los tipos de organización política a lo largo de la historia de la humanidad. Es un concepto medianamente reciente, digámoslo así, ¿no? Es un concepto que no viene desde el mundo antiguo, no se presenta en forma todavía en el medioevo, sino que nace a partir de estas guerras religiosas del siglo XVI. ¿Son las de Francia, siglo XVI, son las protestantes, entre católicos y protestantes? Es cuando se acuña realmente este concepto como una solución a la pugna que había entre estas dos facciones de católicos y hugonotes. Y viene también muy vinculado, quiero entender, al concepto de Estado, porque Estado tampoco siempre ha existido, también está ceñido a un tiempo determinado. Claro. Nosotros entendemos, y lo encausa bien usted, doctor, que el concepto de Estado es un concepto que por medio del cual se define toda clase de organización política desde la antigüedad, y va muy de la mano con la soberanía. Aquí puede parecer que se es repetitivo en cuanto a la exposición del tema,
pero al entender desde las polis griegas y mal llamadas ciudades-estado, claro, las encorsetamos en un modelo moderno, eminentemente moderno. Dice un autor, Pereira Menó, que es claro que es mucho más sencillo, aunque resulte anacrónico, concentrar o entender un fenómeno político desde una óptica moderna estatal que realmente analizar e inmiscuirnos en los tipos de relaciones caratológicas y de otra índole que se gestaban en la antigüedad y en el medievo, que por su complejidad son de más compleja aprehensión, claro, la redundancia. Porque, a ver, quiero entender, y para que el auditorio no se nos vaya a perder, el Estado, la soberanía, entonces la ceñimos a partir más o menos, habrá algunos autores que lo pongan antes, otros después, a partir del siglo XVI. Así ¿no? es. Y antes no existe el Estado y no existe el concepto de soberanía. Exactamente. Pero existen otras figuras políticas, Existen otras figuras de poder. Existen otras figuras políticas. Existe la polis, y volviendo nuevamente a este análisis de índole caratológico que estábamos tratando de esbozar, existe un tipo de poder que no es propiamente o no propiamente puede catalogarse o tildarse de soberano, claro, sino que existe un poder de corte autárquico. Este poder de corte autárquico se refiere a, o bueno, tiene una simiente bastante arraigada de corte ético. En la parte ética será el andamiaje que permita que eclosione un tipo de poder propio de la polis y propio de esa organización política, que es muy distinto al que se llega a presentar en el ámbito del Estado moderno y de la soberanía. Después, en el medioevo, se genera un poder que es la autonomía, ¿no? Y este tipo de poder, con la caída del Imperio Romano, ya, bueno, pasando toda esta parte histórica que es el mundo antiguo, bastante importante, que se gesta o gira en torno a este poder autárquico. Con la caída del Imperio Romano existe un pauperismo generalizado, sobre todo en lo que respecta a la Baja Edad Media, y hay una ruralización de la civilización. Con las invasiones de godos, alanos, francos, vándalos a la Roma, la gente sale y se asienta en el campo. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que necesitaban protección y evidentemente necesitan de un refugio y de alguien que les dote de esta protección. En este clima de inestabilidad, tanto en materia de seguridad como en materia económica y también evidentemente en materia jurídica, existen o nace la figura del señor feudal, ¿no? Y entonces en estas, digámoslo así, agrupaciones políticas que se van gestando en los feudos, en los burgos, estos señores feudales adquieren un gran poder, claro, más allá del que tiene el monarca o más, claro, allá del que ejerce el monarca. Y estas agrupaciones de corte autónomo generan unas redes de participación del poder que son incomprensibles desde una óptica moderna. Es un poder de corte centrífugo, si lo queremos ver así, que va del rey a toda y permea toda esta parte, a todo este tipo de organizaciones propios de la Edad Media. Con la soberanía lo que hay es un poder centrípeto, ¿no? Que recobra o recupera, jala, digámoslo en términos coloquiales, este poder que estaba repartido en distintas organizaciones hacia el centro. Y ese centro será el soberano, el único detentador de este poder de corte absoluto. Podríamos decir, quisiera aventar alguna propuesta, podríamos decir que antes del Estado hablaríamos de una especie de pluralismo político, pluralismo jurídico, y ya en el Estado hablamos, con esta concentración que usted nos refiere de poder y de lo jurídico, de un monismo. ¿Sí? Exactamente, ese es el fenómeno que se da. ¿Y por qué razón? Porque anteriormente, como ya bien decíamos, estaba repartido en distintos bloques o en distintos grados de incidencia durante todo el mundo medieval, o durante toda la época medieval.
¿Qué es lo que sucedía? Dice Paolo Grossi, dice correctamente, esto desde el ámbito de lo jurídico, que es muy importante para luego relacionarlo con el ámbito político. Dice Paolo Grossi, anteriormente en el mundo medieval existía un constante y compacto aflorar de costumbres. El derecho como tal tenía un elemento genético y un elemento sistemático. Y el elemento genético es ese derecho que emana de las entrañas del pueblo. El pueblo hace su derecho, hace sus normas y por lo tanto va creando un orden y una armonía para las relaciones interpersonales que se gestaban en esa época, bastante distinto a la dinámica que implica el mandato que es ordenado desde aquel que detenta la potestad, claro, que es la fenomenología que sucede o que se da en el seno del Estado moderno, ¿no? Y claro que había un pluralismo jurídico porque existían una pluralidad de fuentes, ¿no? La costumbre y la doctrina, que es este nivel sistemático del que habla Paolo Grossi, ¿no? Los grandes maestros son los que realmente tomaban esas costumbres, esas normas que el mismo pueblo se iba dando y las dotaban de un sentido de corte jurídico, les daban una juridicidad propia, digámoslo así, en este tono. Claro, algunos dirían, porque de esto casi no se habla, normalmente cuando vamos a las escuelas de derecho y tenemos estas materias de teoría del Estado, pues se vuelven unas materias que hablan de elementos, pero no hablan de una forma diversa de entender la soberanía, y me parece que el tener el contraste con el mundo antiguo, con el mundo medieval, pues nos permite poner en perspectiva este carácter de la soberanía como elemento de poder que aglutina, que unifica, que se vuelve totalizante. O sea, quiero entender que se desconocen todas las fuentes de la realidad política, se desconocen, por lo que nos está diciendo, todas las fuentes de la realidad jurídica, se concentran y ahí tenemos un poder soberano que tiene toda esa fuerza y todo ese poder para aplastar. Sí, porque el Estado, desde una óptica corporativa, digámoslo así, si viéramos al Estado como una persona, tendríamos que decir que el alma del Estado es la soberanía. Claro. Por medio de la soberanía nace propiamente el Estado. Y esta soberanía es un poder de carácter incontestable, claro, es una capacidad de crear y de derogar leyes, que tiene este legibus absoluto, que no está sujeto a las leyes, claro, y es la materialización absoluta de la voluntad. Es un poder de corte pleno que se da producto de las guerras religiosas. Y aquí me gustaría volver un poco para analizar el elemento coyuntural, que es tan importante. ¿Por qué nace realmente la soberanía? En las guerras religiosas entre católicos y protestantes existían esta pugna generalizada que se daba y que ya llevaba mucho tiempo desgastando a la sociedad francesa, ¿no? Y cuando surge un medio de corte jurídico para poner alto a este conflicto bélico, lo que sucede es que no son tomados en cuenta, ¿no? Son pasados por alto, puesto que no existe un poder tal que obligue a ambas facciones, claro, a renunciar a sus pretensiones, que son pretensiones de carácter religiosas y espirituales, claro, ¿no? Entonces lo que sucede es que se crean edictos de tolerancia, y estos edictos de tolerancia, como el de Antoine, como el de Saint-Germain y posteriormente de Poitiers, son edictos que no tuvieron observancia. Tuvieron vigencia, pero no tuvieron realmente una observancia fáctica. Nadie los aplicaba. Exactamente, nadie podía sancionar esos edictos, o no tenía la fuerza sancionadora por este poder que estaba tan disgregado, producto de la misma constitución medieval, claro, por el producto del mismo de la misma cartografía política que existía, claro, en aquel entonces. Claro, el poder soberano, me imagino que ahí ese concepto es maravilloso para hacerlos. Claro. Maestro, perdón, sí, tengo que hacer un pequeño corte. Perfecto. Le propongo que nos quedemos aquí y regresemos del corte con este tema de
porque ya así lo dejamos como un tema para que la gente se quede enganchada. Excelente. ¿Cómo se aplicaron estos edictos de tolerancia? Sí, perfecto. ¿Me parece bien? Muy bien. No se vayan, como podrán ver, estamos hablando de un tema apasionante, muy interesante, que es este concepto de soberanía y el concepto de bien común, con un auténtico experto en la materia, el maestro Carlos Preciado. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, realmente apasionante, que es el concepto de soberanía y el concepto de bien común, con un auténtico especialista en la materia. Él es el maestro Carlos Preciado, profesor investigador de la Universidad Panamericana, profesor de las materias Derecho, Sociedad, Estado y Teoría Política en dicha facultad. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, fíjense bien cómo está escrito, todo ello en mayúsculas, o bien a través de los canales institucionales del mismo canal judicial, que es @canal_judicial, o bien a través de la cuenta de Facebook en facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus opiniones, sugerencias, comentarios, o bien contestar sus dudas que tengan respecto a los contenidos de este programa. Bueno, maestro, ya pusimos en perspectiva esta idea de soberanía y del Estado, y nos quedamos en este surgimiento, pero la pregunta es, ¿por qué surge este concepto? Claro. Usted ya nos había adelantado que había sido un tema coyuntural, ceñido a las guerras religiosas entre católicos y protestantes del siglo XVI, ahí en Francia, y nuestro auditorio diría, bueno, ves que tiene poquito tiempo, tampoco es que tenga toda la existencia. Claro. Y de repente usted nos comentaba que, habiendo este problema, este conflicto histórico, aparece algo que se llaman los edictos de tolerancia, pero que a nadie los puede hacer cumplir. No hay una fuerza suficiente para que esos edictos se cumplan y que las partes en conflicto puedan resolver su problema, o al menos someterse. Y de repente, ¿qué pasa? Ahí nos quedamos en el bloque pasado. Claro. Es que puede parecer descabellado que se pase de un pluralismo político y jurídico, donde existen, como su nombre propiamente lo indica, varios centros de poder, varias fuentes de donde brota el derecho, a un monismo tanto cratológico como jurídico, claro, donde existe una concentración del poder. Esa transición tiene que ser provocada desde una óptica causalista por un fenómeno con suficiente fuerza para que realmente puedan las personas que tenían este poder renunciar al poder que detentaban y dejarlo en manos de una sola persona. Y estos son las guerras religiosas, que ya se convertían en algo insostenible desde una óptica social, pero también desde una perspectiva política. Claro. Ya resultaban insostenibles. Entonces, esta fórmula de cuyus regiu eius religio, la del rey será tu religión, claro, que era una fórmula que permeaba y que se hacía cumplir, genera obviamente una confrontación y pugnas, que es en lo que nos quedamos en el bloque pasado. Sí. Estos edictos que no eran respetados y que se formularon como una solución ante esta batalla que se estaba dando entre estos dos bandos religiosos, encuentran desde una óptica teórica en la soberanía una solución. La soberanía es vista en un primer momento como un cálculo racional de paz. Claro. La ven como un cálculo racional de paz. Jean Bodin y los politics generan o gestan, acuñan el concepto de soberanía y lo dotan de este poder tan característico del que ya adelantábamos algo en el bloque pasado. Un poder absoluto, un poder incontestable, un poder que realmente no tiene ningún óbice ni obstáculo que le haga frente, y que consiste en la materialización de la voluntad del ente que va a ser denominado como soberano que lo detenta. Claro. Y entonces este soberano va a canalizar
a través del derecho. Por eso también podemos decir que la soberanía se entiende como la capacidad de crear y de derogar leyes y no estar sometidas a estas leyes para que se imponga un estadio en el que prime la paz. Claro. ¿No? Entonces, ya en 1598, con el edicto de Nantes, realmente un monarca, Enrique IV, que es dotado de soberanía, ante el fracaso anterior de los edictos de tolerancia, que hay que comentar que hubo un pasaje histórico bastante importante que dio lugar a que se evidenciara que estos edictos de tolerancia eran realmente letra muerta, es cuando se da la noche de San Bartolomé, ¿no? Y en la noche de San Bartolomé la reina invita a la boda de su hija, que iba a ser con un protestante, a todos los súbditos protestantes, y en la noche de la boda los pasa todos por cuchillo, ¿no? Un hecho claro, la teoría política. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, la reina Catalina con su hija Margarita y Enrique de Navarra, ¿no? Un hecho clásico dentro de la teoría política. Es para todos los que estén organizando una boda, esperemos que nunca hagan eso, ¿no? Tienen a sus invitados y a todos los matan, ¿no? Exactamente, ¿no? Fue un hecho que ya dio lugar a que se cediera el poder, y se le cede a Enrique IV, y Enrique IV, a través del edicto de Nantes, estamos hablando de 1598 aproximadamente, instaura los edictos de tolerancia y les da observancia. Ahora, soberanía, porque pues, me imagino que para allá vamos, que de entrada reduce el derecho a la ley. O sea, nos olvidamos no solamente de fuentes políticas, nos olvidamos de fuentes jurídicas, y todo parece indicar que en este ánimo de mandar, de someter, pues nos cargamos toda una tradición histórica, jurídica, en la cual la pluralidad de fuentes era lo que movía el derecho, ¿no? Claro, este fenómeno del que usted habla, maestro, es fundamental, ¿no? Es fundamental comprenderlo y también entenderlo como, en palabras de Paolo Grossi, el drama del mundo moderno, ¿no? Este reduccionismo de todo el derecho a una fuente que es la ley, y se crea un fenómeno que será un fenómeno de legolatría, ¿no? Claro. En donde se vuelve y se aceptan los contenidos o los postulados plasmados en las leyes de manera dogmática. Y aquí hay un cambio que es todavía más agudo y todavía más pernicioso y funesto para la humanidad desde el ámbito jurídico, que es la pérdida de la racionalidad ante la voluntad. Claro. Con este fenómeno nace ahora sí el Estado moderno. Ya cuando se termina de concretar la soberanía en manos de un soberano, claro. Entonces sí nace el Estado moderno. ¿Y cómo lo define Paolo Grossi? Esta visión crítica que tiene, que es bastante ilustrativa, ¿no? Este sujeto político molesto, controlador de todos los hilos de lo social a través de la monopolización del derecho, que es el fenómeno que usted hablaba hace unos minutos, ¿no? Claro. Aquí lo que hay un cambio paradigmático y una transición desde un derecho con una simiente racional bastante arraigada a un derecho que se convierte en un fenómeno eminentemente o privativamente volitivo. Es decir, una expresión de la voluntad del monarca, una expresión de la voluntad del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente se da este paso, como dice el Aquinate, Santo Tomás de Aquino, del lex al hoy. Claro. ¿No? Se da el paso del lex al hoy. Y dice el mismo jurista italiano, Paolo Grossi, era claro que el lex provenía más de aleyendo que de aligando, claro. Porque lex implicaba leer dentro de la cosa, una inmersión dentro de la realidad, ¿no? Y esta inmersión dentro de la realidad también tenía que ver con un orden dado, claro. No como una cuestión eminentemente volitiva para la transformación caprichosa de todo un orden social, dependiendo de cómo lo quería aquel que detentaba el poder de corte soberano. Y eso es en lo que se transforma el derecho, en un aligando, en un acercar todo
a la voluntad del príncipe sin importar si tiene realmente un andamiaje racional que lo sostenga. Claro. Y entonces el dique de lo jurídico, que era un dique de racionalidad incontestable o una racionalidad que estaba subyacente en todo el derecho, en todo lo jurígeno, es superado, es desbordado por la marea de la voluntad regia, de la voluntad del soberano. Y esto va a tener consecuencias pavorosas en la modernidad, ¿no? En caso concreto de lo político, esta idea de que solo la ley es la que impera en todo el entorno de lo social, pues bueno, tiene consecuencias importantes, y también en la toma de decisiones públicas, porque si ya no necesito dialogar, si ya no necesito debatir, si ya no necesito convencer, y el Estado monopoliza todo, pues evidentemente las consecuencias también van a ser importantes. Y ahí es donde me gustaría detenerme, porque, claro, toda la escena moderna la conocemos muy bien todos. Sí. La pregunta es si hay una manera alternativa de tomar decisiones públicas que nos orienten hacia el bien común en los modelos medieval, antiguo, o que nos permitan plantear soluciones a futuro respecto al debate de lo público. ¿Cómo se toman las decisiones antes? Claro, es bastante interesante la pregunta, y para eso me voy a remontar a la forma en la que se tomaban las decisiones en la Hélade, en el hecho político helénico, ¿no? Es bastante ilustrativo, y lejos de verlo como lo entendemos desde una perspectiva anacrónica en la que no podemos traspolar instituciones o costumbres ya jurídicas, ya políticas del pasado al presente, lo tenemos que entender como una invitación a racionalizar, a comprender y a inmiscuirnos verdaderamente en el sentido propio de lo público. Y para eso tenemos que centrarnos a la forma en la que se tomaban en el hecho político helénico. En el hecho político helénico era muy claro que las decisiones dentro de lo público tenían este elemento autárquico, este elemento ético, claro, ¿no? La simiente ética era el destino al que estaba llamado la civilización y la cultura helénica. Werner Jaeger, en su obra La Paideia, habla de que el destino precisamente de la cultura helénica, que son los verdaderos fundadores de la cultura, y que nosotros somos pueblos helenocéntricos y por lo tanto receptores de ese gran legado, era la formación de un alto tipo de hombre. Ese era el destino que tenía entre sus manos la cultura griega, la formación de un alto tipo de hombre. Y esta formación de un alto tipo de hombre únicamente puede entenderse a partir de que el hombre busque la trascendencia, tanto objetiva como subjetiva, claro, en el ámbito de lo público, que realmente sus palabras y sus acciones tengan un resonar en el anfiteatro de la eternidad. Claro. El hombre que quiera trascender va a ser aquel hombre que sea un hombre valeroso. El valor, dice la autora judeogermana Hannah Arendt, es la virtud del político por excelencia, claro, porque debía dejar todo el político, es decir, cuando decimos todo, debía abandonar toda esa búsqueda de bienes individuales, de pretensiones personales, de satisfactores corporales, digámoslo claro, así, comida, sustento, claro, casa, para embarcarse en una gloriosa aventura para el crecimiento y configuración de la polis, para que su persona fuera salvada de la natural ruina del tiempo a través del crecimiento de la polis, a través del crecimiento de las instituciones políticas. ¿Podríamos decir que es un darse a la comunidad? Exactamente, es un darse a la comunidad, pero también existe obviamente este elemento simbiótico. Claro. No es únicamente un darse en el que no existe un recibir que realmente también perfeccione a la persona. O sea, es un soy para la comunidad como la comunidad es para mí. Exactamente. Hay una simbiosis en el crecimiento, ¿no? Porque en la esfera de lo privado, un término que realmente ya no tiene ese significado que anteriormente guardaba, el estar en la esfera de lo privado es realmente estar privado de algo,
¿Privado de qué? Del bios politikos, de la buena vida, como la tildaba Aristóteles, de lo verdaderamente humano. Cuando el ser humano, cuando se va a dar esta perniciosa absorción de la esfera pública y de la esfera privada por la esfera de lo social, cuando estos dos órdenes son engullidos o fagocitados, realmente se pierde el sentido de lo que implica ser humano, ¿no? A eso podemos pasar ahorita que terminemos realmente de ahondar sobre esta parte fundamental de que era la toma de decisiones dentro de lo público. Claro, porque lo que le quiero preguntar es, esto es maravilloso, entonces yo creo que nos está, a todo el auditorio nos está abriendo mucho la perspectiva, además de una manera riquísima. Me parece entonces que también hay reglas, o sea, el participar en lo público no significa ir a dar un discurso tipo los políticos que tenemos ahora, con todo respeto, no es un tema ideológico, es un tema existencial, en donde se forman modelos de conversación que tienen por objeto el convencimiento, o modelos de acción virtuosa que tienen por objeto el convencimiento. Y entiendo que es un patrón de comportamiento, o sea, cuando se está en el mundo de lo público, se está para ser más humano, por decirlo de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. La misma Arendt, cuando habla sobre la dinámica que se gesta dentro de la esfera pública, hay que entender que en la esfera pública únicamente participan los libres y los iguales, ¿no? La libertad tiene dos presupuestos, el ser propietario y el que se tengan satisfechas todas las necesidades. Solo aquel que satisfizo las necesidades puede dedicar su vida al ocio, no un ocio desde una óptica peyorativa o visto como una actividad que engendre el vicio, sino como una actividad que va a cultivar el espíritu. Por eso el negotium, el negocio, que es la negación de la actividad espiritual, se queda en la esfera de lo privado. Cuando se da el salto a lo público, aquel que satisfizo sus necesidades y es propietario es una persona libre y entra en una dinámica bastante interesada, que es la que hablaba usted. Implica una relación entre pares, relaciones de coordinación. No hay una relación de suprasubordinación. No quiere decir que no existiera un gobierno. Existe un gobierno, pero que lo hacen todos, porque entrar a la esfera pública es entrar en una dinámica donde no se gobierna ni se es gobernado, sino que se interactúa por medio de la persuasión. Y por eso Arendt tilda al hecho político helénico como la sociedad o la asociación política más charlatana en la historia, y no desde una óptica peyorativa, sino porque todo se decía a través del discurso, y se respaldaba con la acción consecuente de la que usted hablaba, que era la acción, ¿no? La acción y el discurso son las únicas formas por medio de las cuales se va a dar la interacción de los hombres dentro de la esfera pública. No estas, como usted bien lo decía, discursos demagógicos que han transformado la política en un centro donde se buscan pretensiones individuales a partir de una pantomima de lo que era lo público en la antigüedad. Esto nos lleva a afirmar, entonces, a lo mejor estoy equivocado, que la idea de bien común pues está inmersa en cada una de las personas, no es un tema ideológico a alcanzar. ¿Es correcto esto? Sí, claro. La idea del bien común va ligada al concepto fundante, a uno de los conceptos fundantes de la cultura helénica. Podemos entender tres. La arjé, como ese centro al que todo momento hay que regresar para encontrar orientación, que es el mismo sentido que funciona como engrane, que propulsa a toda la comunidad helénica, que será esta búsqueda de la calocagatia, entendida como la formación de un alto tipo de hombre, la historia, que no es vista desde el término de Herodoto, como una concatenación de eventos pretéritos que hay que estudiar de manera retrospectiva, sino como algo que forma parte viva de la misma comunidad, que se va haciendo día con día y que permea en todos los ámbitos. Y el otro es precisamente el concepto de arete, que es la virtus romana.
es esta generación de hábitos operativos buenos que únicamente se pueden inculcar a partir de la paideia, a partir de la educación de la persona. Y la educación de la persona se hace en el ámbito de la polis, en el ámbito de lo político. Lo que se busca en la polis es la consecución o la autorrealización del hombre. ¿A partir de qué? De la trascendencia. Y solo se puede trascender cuando hay una compenetración entre la polis y el hombre. Por eso hablábamos de este fenómeno simbiótico que se da en el mundo antiguo. El hombre es para la comunidad, como la comunidad es para el hombre. Es incluso pueril, dice Aristóteles, tener una constitución de carácter como la tenían los espartanos, ¿no? Este transpersonalismo no es un modelo sostenible en el que el hombre es para la comunidad, tampoco a la inversa, ¿no? Como se entiende actualmente. Y el bien común es un valor etéreo, inalcanzable, un concepto indeterminado que no es asequible. Era el norte realmente al que se apuntaba y que se podía concretar a partir de que el hombre trascendía en la polis cuando se inmiscuía en las instituciones que son encarnaciones de valores sociales, y estos operaban durante decenios o incluso durante siglos. Claro. Maestro, le propongo que vayamos a un segundo corte, perfecto, y regresando hablemos de esta trágica visión que nos ha planteado a partir del modelo antiguo, ya del mundo moderno. Perfecto. No se vayan, como verán, estamos platicando un tema interesantísimo que es el concepto de soberanía y de bien común, con un auténtico experto en la materia. Él es el maestro Carlos Preciado, profesor investigador de la Universidad Panamericana. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la idea de soberanía, el concepto de soberanía y el concepto de bien común, con un auténtico especialista en la materia. Él es el maestro Carlos Preciado, quien es profesor investigador de la Universidad Panamericana en su Facultad de Derecho, profesor de las materias Derecho, Sociedad y Estado y Teoría Política de dicha facultad. Bueno, maestro, ya pusimos en perspectiva la idea de soberanía y el momento coyuntural en el cual surge, junto con el concepto de Estado. Hablamos el bloque pasado de que hay una forma distinta de tomar decisiones públicas referidas al mundo antiguo y vinculadas con el bien común. Y claro, la pregunta obligada es, ¿y qué nos pasó a los modernos? ¿En dónde perdimos? Porque yo ahora mismo me pongo a pensar con todo lo que usted me acaba de referir. Pues de repente vemos los discursos de nuestros políticos, y no solamente hablo de México, hablo del mundo, en donde la carga ideológica está presente, donde la toma de decisiones recae en un grupo de personas, ya no en la comunidad, donde tenemos una idea del bien común inalcanzable, como algo que nunca se va a poder materializar, porque lo vemos muy lejano por todo el tema ideológico. ¿En dónde o en qué momento, quiero imaginarlo, imagino que también tendrá que ver con el siglo XVI, viene el punto de quiebre? Ahí se le quita la parte ética, porque ahorita hablábamos de virtudes, hablábamos de trascendencia, hablábamos de aspectos que ahora están muy olvidados en la mente del ser humano. Imagino que debe haber algún momento en el cual se desvincula esta parte ética y se deja la política como un tema meramente técnico, ¿no? Es muy interesante la pregunta que usted plantea, maestro, y existe toda una concatenación de eventos, ya adelantábamos algunos, que van a permitir que se dé esta perniciosa escisión entre ética y política, que va a tener su auge precisamente en el siglo XVI, finales del siglo XV más o menos, ¿no? Pero es claro
que cuando se da esta etapa de pauperismo generalizado con la caída del Imperio Romano de Occidente, dentro de los feudos, dentro de los burgos, dentro de estas asociaciones altomedievales que se dan en los primeros 5 siglos, que va a abarcar la Edad Media, lo que sucede claramente es que se pierde el sentido de la trascendencia, porque se aboca la gente a las actividades inmanentes llevados por el instinto de supervivencia. Claro. La gente ya no puede buscar trascender porque no tienen satisfechas las necesidades. Toda esta dinámica de solo aquel que satisfizo sus necesidades y es propietario, entonces es considerado libre y puede embarcarse en grandes odiseas, utilizando la referencia homérica, o en grandes empresas para la trascendencia en pro de la polis, se pierde por la mera supervivencia humana. Y es algo que queda arraigado. Si bien en la segunda parte de la Edad Media ya se ve un repunte económico, político, social, se recobra la alta cultura, se recobra la ciencia, lo único que nunca se recobró desde mi perspectiva fue la trascendencia. Claro. Nos quedamos inmiscuidos en una dinámica de la vida en el siglo, de la vida en el confort, muy ceñidos a lo privado. Cuando se pierde la acción, esta acción que era considerada como todas aquellas obras dignas de ser recordadas, dignas de ser emuladas, que hacía el ser que era considerado como venerable, el verdadero héroe, y se lleva a cabo todo este proceso de homogeneización en lo político, es sustituido, dice Arendt, la acción por el conductismo. Y el conductismo es propio de ciencias sociales, como la economía, como la estadística, donde se busca que todo opere a manera de tabula rasa. No existan estos exabruptos que produzcan cambios y transformaciones, sino que se busca un progreso constante y sostenido y estable. Y realmente lo triste, lo más grave del tema, es que aquí ya se erige un obstáculo que el hombre no ha podido superar. Y por medio de la liberación del trabajo, por medio del nacimiento de la burguesía, estas personas que son los que realmente son los fundadores del ánimo de lucro, se empieza a buscar un poder de otro tipo, un poder de corte económico. La autoritas deja su lado, deja su lugar a la potestas. Y es una potestas de corte fáctica, la que se quiere, la que se respeta. Ya no se da desde un pináculo aristocrático que va permeando a toda la sociedad, sino que esto se resquebraja y a partir de esta normalización, de este conductismo o behaviorismo como se llama, la conducta sustituye a la acción. Se da también el fenómeno de la liberación del trabajo, que es bastante importante. Con la liberación del trabajo, el hombre alcanzará la excelencia y la eficiencia en la labor. Dice Arendt, es el único lugar donde el hombre realmente ha podido alcanzar la excelencia. Y entonces esto provocará que existan las condiciones económicas para que exista o para que se suscite una explosión de corte demográfica. Y nunca antes, dice Arendt, había habido tantas personas, tantos hombres, pero a su vez estuviera en peligro de extinción como tal la humanidad. Porque el ser humano, desde una óptica etimológica, la persona que viene del prosopón, que es para sonar, tiene como óptica o tiene como finalidad última el resonar en el ámbito público, el trascender a partir de hacer mejor al otro. Y esto únicamente se puede perpetrar a partir de que se haga en las instituciones como encarnaciones de valores sociales que permitan que la polis siga progresando con un norte eminentemente ético y virtuoso dentro de una asociación política. Al menos tenerlo como ideal, porque el problema yo creo que de la modernidad es que ni siquiera tenemos el mundo antiguo, porque alguien dirá, no, pues estás planteando un modelo del mundo antiguo, del mundo medieval como que idílico, ¿no? Romántico.
Pero bueno, sabemos que en la vida diaria pues seguramente habrán aparecido situaciones muy complejas y muy difíciles de vincular con esto que estamos hablando, pero al menos lo tenían como estándar. Claro. El problema de la modernidad es que ni siquiera lo tenemos como estándar, y ahora con el poder de la soberanía pues pareciera que este tema se vuelve más complejo, y me gustaría dar un brinco, porque sí, ya usted nos acaba de dar una repasada con el tema de la soberanía y del bien común, y nos ha dejado tambaleando con un escenario pavoroso respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Pero me quisiera detener ahí, porque todo parece indicar que este poder soberano empieza, quiero utilizar una palabra adecuada, a descafeinarse. Como que ya no es ese mismo poder que surge en el siglo XVI para imponer, sino ya es un tipo de soberanía muy distinto, que inclusive está dando pie a otras realidades seguramente políticas que veremos en un futuro. ¿Podríamos decir que esta soberanía está mostrando signos de debilidad? Me parece que sí, me parece que es correcto decir que la soberanía está mostrando signos de debilidad. Esta soberanía que proponían Jean Bodin, Michel de l'Hopital y los otros politiques en su momento, era una soberanía absoluta, era una soberanía de carácter irrefrenada. También hay que distinguir, ¿no?, la soberanía del Estado constitucional y la soberanía del soberano. Claro. En un primer momento, la soberanía del soberano como tal era este poder irrefrenado, pero ahí también cabría preguntarnos, ¿es realmente una soberanía limitada soberanía? Claro. Y entonces ahí entramos en un conflicto, ¿no? Parece que es una contradicción de términos insuperable, ¿no? Esta de una soberanía limitada, claro, una soberanía refrenada, una soberanía desmembrada, una soberanía que está compartida con esta división de poderes que se gesta, ¿no? Claro. El concepto de soberanía sí es, bueno, me parece que está en crisis, ¿no? En el que queramos pues, nosotros poner, ¿no?, ya la soberanía del Estado constitucional, ya la soberanía del soberano. Y es bastante ilustrativo que entra en crisis desde que se instaura, bueno, un siglo de instaurarse entra en crisis, ¿no? Claro. Decíamos que se instaura desde una perspectiva de la legitimación, tiene su razón de ser y de sostenerse porque será un cálculo racional de paz. En el momento que con el edicto de Fontainebleau se deroga el edicto de Nantes de 1598, entonces ya la soberanía no tiene razón de ser porque se vuelve a un esquema de intolerancia religiosa. Claro. Y si la soberanía tiene como nexo causal o como título para permanecer esta búsqueda de instaurar los edictos de tolerancia o por lo menos la paz, aquí está perdiendo su simiente legitimador. Se difumina ese simiente, pero se queda muy arraigada dentro de la dinámica estatal, porque el Estado no puede subsistir sin la soberanía. Claro. Y eso sigue una inercia que va siglo con siglo sosteniendo y nos lleva desde los absolutismos monárquicos que se van a dar posteriormente hasta los totalitarismos del siglo XX. Claro. Hay esta idea de los tribunales internacionales, en el cual los estados de repente pues, reciben sentencias, opiniones consultivas que pues, tienen que seguir. ¿Sería un signo evidente del debilitamiento de la soberanía? Lo podríamos ver desde una óptica superficial como un debilitamiento claro de la soberanía, ¿no? Porque estaríamos diciendo, si la soberanía es absoluta, ¿cómo puede ser que existan elementos de decisión externos a mi ámbito jurisdiccional donde yo ejerzo todo el poder que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces ahí se vuelve una dinámica compleja y ahí podemos decir es violatorio de la soberanía interna, claro, ¿no? Y existe también la soberanía externa entendida propiamente, como lo dice Martin Grill, como una no soberanía. Una soberanía que respeta el principio de no injerencia y de libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces esta no soberanía o esta soberanía externa sí se ve realmente violentada desde la óptica superficial si no consideramos que tiene que otorgar el consentimiento para su formación o para formar parte de estos tribunales el mismo Estado. Claro. Y entonces ahí no podríamos hablar que existe una reducción o una restricción de la soberanía. Claro. Hay otro tema que llama mucho la atención, que es el tema del mercado.
porque tal parece que toda la idea de mercado pues es o va de manera paralela a los canales institucionales estatales. ¿Ahí la soberanía juega en algo? ¿Se ve atentada? Porque en el caso anterior pues, sí decíamos, bueno, el Estado se somete voluntariamente, pero en el caso del mercado... Yo creo que sí, ¿eh? En el mercado ya empezamos a ver un resquebrajamiento en esta sólida estructura que guardaba la soberanía en antaño, para dar paso a una soberanía que ya está bastante horadada, ¿no? Claro. Una soberanía que reacciona más que tener elementos previsores que le permitan llevar a cabo todas estas decisiones y materializarlas, porque tiene que tomar en cuenta a este mundo globalizado, claro, ¿no? Que se mueve precisamente por leyes como la oferta y como la demanda. Claro. Ya no es posible ignorar el fenómeno globalizador que trasciende las fronteras y que si bien no puede que no sean un poder de carácter jurídico o un poder de carácter político, es un poder fáctico que tiene una incidencia bastante importante en el alcance de la soberanía y que realmente la han dejado muy maltrecha si la comparábamos con lo que era en el siglo XVI, con un poder irrefrenado, claro, que no tenía quien le hiciera frente, ¿no? Claro. Y perdón. Y esto también lo podemos ver en esto del mercado, esto de la globalización, en esta contractualización legal de la que habla, claro, Zagrebelsky. Ya hay muchos poderes fácticos más allá del poder del Estado, que tienen una incidencia que han llevado a que la ley pierda realmente, claro, su sentido. Sí. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema del futuro, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos con el tema de la soberanía? Algunos autores plantean la posibilidad de que la soberanía va a desaparecer, que el Estado va a desaparecer. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el futuro de la soberanía? Es complejo decirlo. Aparentemente, con este debilitamiento constante que ha tenido la soberanía durante varios siglos, claro, sería factible pronunciarnos en que la soberanía va a desaparecer, que va a haber una desaparición, una pulverización de la, claro, soberanía, y por lo tanto desaparecerá el Estado. Claro. Pero por otro lado, la modernidad, con todo este proceso de conocimiento, de corte científico, claro, toda esta estructura epistemológica de cuantificación, de racionalización, de sistematización, se encuentra muy cómoda con una cartografía política en orden o en clave estatal. Claro. El Estado es muy fácil de comprender. La figura del Estado, los límites que tiene el Estado, los alcances, claro, mismos que tiene el Estado, cuando menos desde una óptica teórica, son fáciles de asimilar y fáciles de comprender. Claro. Por eso se traspolan anacrónicamente para explicar fenómenos pretéritos que poco tienen que ver, claro, con la estructura que guarda el Estado moderno, claro, como el hecho político helénico, el hecho político romano, claro, el medioevo, se explica muchas veces desde una óptica estatal, claro, ¿no? Que nada tiene que ver. Estamos muy hechos a la idea del Estado, estamos, claro, muy hechos a la idea de la soberanía. Que va a haber una desaparición de la soberanía, del concepto propio de la soberanía en el plano fáctico, yo creo que ya la hay, claro, ya está muy maltrecha. El Estado también se está viendo superado, pero desde una óptica conceptual, desde una óptica formal, aunque materialmente ya no existan o esté en peligro de extinción y esté en una crisis este Estado moderno que tendrá que evolucionar de cara a las exigencias que el mismo mercado, que la globalización le presenta, claro, lo tendrá que hacer, pero también tiene un punto a su favor, que es esta facilidad sistemática, ideológica y teórica en la concepción del Estado y en la cartografía política que prima en la actualidad, claro, que el mundo se mueve a través de Estados. Claro. Maestro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, así que tendremos la oportunidad de invitarlo otra vez para que estas preguntas puedan ser solventadas. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más de este programa. Nos veremos pronto. Hasta luego.